Hay 3 ocasiones en la Biblia en la cual el hombre perdió la sensibilidad espiritual. El primer hombre fue Adán. Cuando Adán pecó a la palabra que Dios le había dado, en ese momento se perdió la sensibilidad y la conexión con la presencia del Dios Todopoderoso. La segunda ocasión, amén, fue con el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Un pueblo que en el desierto, después de que Dios había hecho grandes señales y milagros para sacarlos de Egipto, de una tierra de esclavitud, este pueblo cometió un grave error, como el error que en este tiempo la iglesia ha cometido y no se da cuenta. Este pueblo endureció su corazón y su corazón fue insensible a la presencia de Dios y al Dios verdadero que los había sacado con mano poderosa, amén, a través de Moisés. La segunda, amén, la tercera vez que el pueblo o que el hombre perdió la sensibilidad espiritual fue con los fariseos. Los fariseos eran maestros de la ley, personas que conocían toda la Biblia mejor que nosotros que predicamos, que venimos a la iglesia. Eran hombres preparados en toda la sabiduría de la Biblia. Mas sin embargo, estos maestros habían perdido algo que en este tiempo se ha perdido. Perdieron la sensibilidad espiritual a la presencia de Dios. Habían perdido la empatía. Habían perdido, amén, la compasión, la misericordia por el prójimo, por el pueblo y por las cosas de Dios. Dice la Biblia que se habían apartado del mandamiento de Dios y se habían aferrado a mandamientos y doctrinas de hombres, a tal punto que este pueblo estaba lejos de Dios y no se daban cuenta en la condición que estaban viviendo. Por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos, el escritor de los Hebreos capítulo 3 versículo 13 dice que debemos de tener mucho cuidado, que nuestro corazón no se endurezca y caiga en el engaño por causa del pecado. ¿Sabe cuál es el engaño más grande del pecado? Es que tú estás en pecado y no te das cuenta de que estás en pecado. Y lo más terrible del pecado es que te endurece el corazón. O sea, produce que te vuelvas insensible al arrepentimiento del Dios verdadero. Gloria a Dios. Mi amado hermano, lo más triste que le puede pasar a la iglesia o a un cristiano es pensar que estás bien cuando la realidad es que estás mal. Pensar y estar convencido en ti mismo de que eres un cristiano verdadero cuando eres un cristiano que eres falso. Vivir con la mentalidad que vas para el cielo cuando la realidad es que vas derechito al infierno. Mi amado hermano, la Biblia dice en Isaías 29:13, Dios hablándole al pueblo por medio de Isaías dice: este pueblo, dice el Señor, se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra. Dios dice, pero su corazón está lejos de Dios. Nos puede pasar a nosotros leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia, cantando, adorando, pero aún así podemos estar lejos de Dios. Esta es la triste realidad que hoy se está viviendo en la iglesia. Muchas personas hemos caído en la rutina, en la monotonía. Se nos ha convertido en una costumbre de venir a la casa de Dios y pensamos de que Dios ve nuestra apariencia, cuando lo que Dios ve es la condición de tu corazón, cómo tú vives delante de Él cada día. El primer y gran mandamiento en la ley es: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Dios quiere que nosotros lo amemos. Dios quiere que lo ames con fuerza, con pasión, que lo ames con tu mente, que lo ames con tu espíritu, que no sea que abras la boca, pero tu corazón no está en la adoración que le estás dando. Eso se llama adorar a Dios, pero sin el corazón. Este pueblo, mi amado hermano, Israel, cayó en un descuido espiritual. Era que este pueblo perdieron la pasión por Dios y solamente se habían quedado en la costumbre, en la monotonía. Todos los sábados la iglesia, la sinagoga estaba abierta. Ahí estaban adorando, ahí estaban leyendo la escritura, pero Dios le dice a Isaías: este pueblo me honra con su boca, pero yo veo que su corazón está lejos de mí. Qué triste, amado hermano, que viniendo a la iglesia Dios diga: tu corazón está lejos de mí, tu adoración está lejos de mí, amén, tu servicio como cristiano está lejos de mí. ¿Sabía usted que esa es la triste realidad que estamos viviendo muchos de nosotros?
Hermano, mucha gente ha caído en el conformismo, en la rutina, y se ha descuidado, pensando que Dios es un Dios de palo, de madera, que está muerto. Nuestro Dios está vivo y Él examina todos los días tu corazón. En el Salmo 139, David hablándole a Dios y le dice: Señor, tú me has examinado, has conocido mi sentar, mi levantarme, mi acostarme. Aún mis pensamientos no te son ocultos. Dios conoce tu intención, Dios conoce tus acciones, Dios lo conoce todo. Gloria a Dios. Hermano, y una de las cosas que hoy en este tiempo se ha perdido es la sensibilidad al Espíritu Santo. Hemos perdido la sensibilidad a Dios. No venimos con esa misma pasión que veníamos al principio. Hermano, y hay un peligro, escuche bien. Hay un peligro cuando usted pierde la sensibilidad espiritual. Y uno de los peligros que podemos ver, número uno, no sentimos tristeza cuando pecamos. Esto es lo primero que pasa. Cuando una iglesia o un cristiano pierde la sensibilidad a la presencia de Dios, pecar no le duele. Peca hoy y vive como que está bien, pensando que va para el cielo, pero la realidad es que va para el infierno. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No podemos servirle a Dios basado en nuestros pensamientos. ¿Sabe qué es lo que Dios me hablaba hoy? Que hay mucha iglesia que le está sirviendo a Dios a como ellos piensan, a como ellos creen, no como la Biblia dice. Mi amado hermano, por eso, para servirle a Dios, una de las cosas que la gente, la iglesia debería de conocer son los atributos de Dios. Porque si usted no conoce cuáles son los 7 atributos de Dios, usted le va a servir a Dios como usted piensa, como usted quiere, y no como Dios demanda. ¿Sabe por qué mucha gente le sirve a Dios a como ellos piensan? Porque no leen la Biblia, no tienen conocimiento de conocer el carácter de las cualidades, quién es Dios. La iglesia no sabe quién es Dios, porque cuando usted conoce quién es Dios en la Biblia, cuando viene a la presencia de Dios, usted dice: yo sé al Dios que le sirvo, yo sé que Él no lo puede engañar, yo sé que Él quiere que yo sea transparente, que seamos sinceros delante de Dios. Ahora, ¿cuáles son los peligros que nosotros podemos enfrentar cuando perdemos la sensibilidad espiritual? Una persona que está insensible es una persona como un borracho que se emborracha. Dice el proverbista que el borracho lo golpean y dice: no me dolió. Le meten una espina en la mano y dice que no siente. Una persona insensible, escuche bien, viene a la iglesia y está desubicada. Aún escuchar la palabra le cuesta concentrarse. Está aquí, pero su mente está pensando en otras cosas. Estás insensible. Estas son señales de que una persona va perdiendo la sensibilidad a las cosas de Dios. Cuando venimos a la iglesia, estamos desenfocados. Somos tardos para entender lo que Dios nos está hablando. Nos cuesta concentrarnos en lo que Dios nos está hablando. Amén. Nos cuesta entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Estas son señales de advertencia que estás perdiendo la sensibilidad espiritual. Hermano, eso es algo triste. Porque el proverbista dice que un proverbio en la boca de un necio es como una espina en la mano de un borracho, de un ebrio. Que el borracho le puede meter una espina y él no siente nada porque está controlado por el alcohol. Hay gente controlada por el pecado, por eso no sienten. Vienen a la casa de Dios, la palabra no les penetra. Vienen, amén, aquí a cantar y no sienten nada. ¿Por qué? Porque el pecado los tiene sedado, el pecado los tiene dormido, el pecado les ha endurecido el corazón. Hermano, yo que vengo de las drogas, del alcohol, yo sé qué pasaba cuando me emborrachaba, gloria a Dios, que de pronto yo peleaba, me golpeaban y yo no sentía. ¿Sabe hasta cuándo yo sentía? Después que me pasaba la reacción del alcohol. Pero mientras yo estaba alcoholizado no sentía. Así hay personas que el pecado, dice la Biblia, te endurece el corazón. El pecado, cuando lo practicas, se convierte en un obstáculo para que no te arrepientas, para que no confieses tu pecado. Mire la señal número 2. ¿Cuáles son los peligros cuando entra la sensibilidad espiritual? Cuando perdemos la sensibilidad espiritual. Número 2, perdemos la guianza del Espíritu Santo. Una persona que ya no es sensible a Dios, ese ni sabe si va para el cielo o va para el infierno. Ese viene a la iglesia, ni sabe qué anda haciendo. Es como que una persona agarre para un estado sin GPS. No sabe por dónde va.
¿Dónde vas? No sé, voy a la de arriba. Haciendo una persona, amén, que ha perdido la sensibilidad espiritual. Está muy lento en captar a dónde Dios lo quiere mover. ¿Qué es lo que Dios le dice que quiere que haga? Estas son señales de una persona que ha perdido esa sensibilidad espiritual. Hermano, y hay muchas personas que hemos perdido esto. Hemos perdido, mire el punto número 3. Perdemos el discernimiento de la voluntad de Dios. Hay personas que ya no disciernen cuál es la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, ¿será que Dios quiere que me santifique? ¿O será que Dios quiere que viva como yo quiero? Hay personas que ya no saben. Usted sabe, eso le pasó a Adán y a Eva. Cuando al principio la serpiente se le acercó a Eva en Génesis capítulo 3. Una de las cosas que la Biblia dice que Eva le dijo, dice Dios que no podemos comer de ese árbol porque vamos a morir. Pero después Satanás la persuadió, le cautivó la mente, los sentidos. Y dice la Biblia que lo que Eva más antes le llamó que era malo, ahora dice, y vio que el árbol era bueno para comer. La misma boca que había dicho que era malo, es la misma boca que está diciendo que ahora es bueno. Hay personas que por causa de perder la sensibilidad a la verdad de Dios, le están llamando bueno a lo que más antes por la Biblia conocían que era malo. Hermano, esto es un peligro. Esto es un peligro, perder la sensibilidad espiritual. Porque llega un momento donde nos puede pasar como a Eva. Lo primero que Eva, el enemigo le cauterizó fue la mente. Y dice la Biblia que ella comenzó a ver que el árbol era malo, pero al principio ella dice que el árbol, ella dice que es malo. Y al final dice que el árbol es bueno. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo le persuadió la mente. Y uno de los peligros que corremos cuando perdemos esta sensibilidad espiritual es que usted ya no discierne la voluntad de Dios. Hay gente que ya no saben si Dios demanda que se santifiquen o que no se santifiquen. Hay personas que ya no saben que hay que orar o no hay que orar. Hay personas que viven sin dirección porque han perdido el discernimiento, han perdido la sensibilidad a Dios. Nos puede pasar como dice Isaías 5:20. Hay de a lo que lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. A la luz le llaman tiniebla y a las tinieblas luz. A lo amargo le llaman dulce y a lo dulce amargo. Así está la iglesia. Una iglesia insensible. A lo amargo le llama dulce, a la luz le llama tiniebla. Comenzamos a aborrecer lo bueno y comenzamos a amar lo malo. Usted sabía que así hay muchas personas que al principio, como Eva, eso es malo, pero ahora el enemigo se descuidaron. El enemigo les endureció el corazón, les cauterizó la mente y los engañó, les entenebreció la mente, como dice Efesios capítulo 4. Y ahora le están llamando bueno a lo que más antes ellos sabían que era malo. Porque hay cosas que tú le puedes llamar buenas, no porque tiempos atrás fueron malas, sino porque tú te alejaste de Dios. Cuando tú te alejas de Dios, lo que le llamaste es malo, después de que te alejas dice, oh, es bueno. Pero no es que eso sea bueno, eso es malo. Tú es que te has alejado de Dios y lo estás viendo que es bueno, porque ya el enemigo te cauterizó la mente. Hermano, no hay engaño más terrible que es el engaño del pecado. Por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos 3:13, dice que nos cuidemos, que nuestro corazón no se endurezca por causa del engaño del pecado. Lo más triste es pensar que estás bien cuando la realidad es que estás mal. Pensar que vas para el cielo cuando la realidad es que vas para el infierno. Hermano, eso es triste. Qué triste es estar sentado en una silla, viniendo a la iglesia, cantando, adorando, orando y aún así estar perdido dentro de una iglesia. Esto es lo más triste que le puede pasar a un cristiano, perderte en una iglesia donde supuestamente esa iglesia fue constituida para llevarte al cielo, para que ahí te enseñen la verdad, para que ahí te salves y al final te pierdas. Eso es triste. Y esa es la triste realidad que está viviendo la iglesia. El punto número 4. Nos volvemos indiferentes a la necesidad de los demás. Hermanos, estas son señales que una persona perdió la sensibilidad, ya no tiene la empatía, ya no tiene la impresión de sentir compasión, de sentir lástima. Está como alguien que está muerto, alguien que le da lo mismo. Mira a alguien sufriendo, ese es él. Mira a alguien ahí que hay que ayudarlo, más bien se ríe. Esa es una persona insensible. Una persona que no siente ni la mínima compasión por el dolor del hermano, por el dolor de alguien. ¿Sabe por qué? Porque si tenemos el Espíritu Santo,
Si somos miembros de un mismo cuerpo, cuando yo me golpeo este dedo, todo mi cuerpo lo siente. Una persona que no siente dolor por su hermano, hay un problema. Probablemente te desconectaste del cuerpo de Cristo, porque es imposible que yo me golpee este dedo y que todo mi cuerpo no lo sienta. Así que si tú has visto a tu hermano, has visto a alguien que necesita ayuda y en vez de ayudarlo lo resistes, analízate, ¿estás conectado al cuerpo de Cristo todavía? Hermano, es imposible. Si yo ahorita me le paro en el pie a Jason, yo sé que todo su cuerpo va a sentir, porque está ligado al cuerpo de él. Hermano, la iglesia de Cristo está compuesta por un cuerpo. Así que lo que a mí me duele, me tiene que doler a todo. Pero si ya no me duele, hay un peligro. Puede ser señal de que te cortaron. Porque el que está en el cuerpo siente el dolor de todo. Así como todo su cuerpo, si algún miembro se golpea, usted lo siente en todo, le duele hasta el alma. ¿Por qué? Porque está conectado al cuerpo. Si nosotros ya no sentimos esto, amado hermano, examinémonos. Examinémonos cómo nosotros estamos viviendo. Examinémonos a qué venimos a la iglesia. El punto número 5. Nos enfocamos más en las cosas de la tierra que en las cosas del cielo. Esta es una señal de que una persona ha perdido la sensibilidad a las cosas de Dios. Se enfoca solo en crecer. Aquí tiene grandes carros, grandes casas, tiene dinero, tiene muchas cosas materiales, pero en lo espiritual no has crecido nada, papá. Lleva 5 años, no te sabes ni tan siquiera un versículo memorizado. Hermano, esto nos debería de dar tristeza. ¿Cómo es que nosotros vamos para el cielo? ¿Cómo es que nosotros amamos a Dios y no meditamos y leemos su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que sin que su pastor le dijera, vamos a hacer una vigilia, usted lo hizo voluntariamente? ¿Cuándo fue la última vez que usted se acostó a las 2 de la mañana para decir, voy a leer la Biblia, voy a orar 2 horas, pero sin que nadie te diga, que tú voluntariamente dijiste, ¿sabes qué? Hoy me voy a apartar 3 horas para orar y leer la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue esa vez que tú dijiste, hoy voy a hacer vigilia hasta las 2 o 3 de la mañana? ¿Cuándo fue la última vez? Hermano, y así vamos para el cielo. Y así decimos que amamos a Dios. Eso que le roba el tiempo es lo que usted ama. Eso en al cual usted más invierte tiempo es lo que usted ama en su corazón. La Biblia dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por eso es que este pueblo, en Isaías 29:13, Dios le dice a Isaías, este pueblo viene al templo y me dice, con su boca y con sus labios me honra, le dice, pero su corazón está lejos. Por eso dice la Biblia en Proverbios 23:26, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dice, y miren tus ojos por mis caminos. Si tu corazón está en Dios, ¿dónde va a estar tu enfoque? Va a estar en Dios. Porque recuerda, tú sigues en aquello en la cual pones tu corazón. Si tu corazón está en el mundo, ¿dónde va a estar tu enfoque? En las cosas del mundo. Si tu corazón está en las cosas de esta tierra, tus ojos, tu caminar, tu enfoque va a estar en las cosas de esta tierra. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque habemos muchos cristianos que no le hemos dado nuestro corazón a Cristo de verdad. Se los hemos dado de apariencias, se los hemos dado, amén, fingidamente. No se lo hemos dado de corazón. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque si Dios tiene mi corazón, yo hoy voy a andar detrás de Dios, porque es que mi corazón Él lo tiene. Yo solo lo miro a Él porque allá está mi corazón. Porque Dios dice, si me das tu corazón, tus ojos van a mirar solo mis caminos. ¿Por qué? Porque lo que tú más amas está en tu corazón. Todo lo que tú guardas está en tu corazón. Así que cuando tu corazón está en Dios, tus ojos van a estar donde has puesto tu corazón. Ahora, si tu corazón se lo has dado al mundo, ¿dónde va a estar tu enfoque? En el mundo. Ay, mire, como la mujer de Lot. Dice la Biblia que los ángeles le dijeron, no mires para atrás. ¿Y sabe qué hizo ella? Estaba ligado el corazón a Sodoma. El corazón de ella estaba en Sodoma y Gomorra, ciudades paganas que Dios las destruyó por la maldad del hombre. Pero dice la Biblia que a espaldas de Lot le hizo, voy a echar mi mirada allá, porque es que, mira, tu enfoque va a estar donde está tu corazón. Tú siempre inviertes tiempo en aquello que amas. Analízate qué es lo que tú amas. Y es muy fácil la respuesta. En aquello que tú más inviertes tiempo, eso es lo que tú amas. Eso es lo que tú amas. Aquello que tú más meditas, eso es lo que tú amas. La mujer de Lot, los ángeles dijeron, no mires para atrás. Pero es que es imposible. Mire, si el corazón está en el mundo, hermano, la gente va a estar para enfocada allá. Es que es una ley. Usted no puede mirar hacia donde no está su corazón. Por eso es que la mujer de Lot dijo, ay, voy a echar una mirada, qué bonita Sodoma.
Y dice que ahí se quedó. Y así hay muchas personas espiritualmente convertidas en estatua de sal. ¿Por qué? Porque su corazón está en el mundo y está en el mundo. Y espiritualmente se han convertido en estatuas de sal. Ya no oran, ya no leen la Biblia, están así. Ya no pueden, amén, sentir a Dios. Están como una estatua de sal. Amén, están estancados. ¿Por qué? Porque su corazón está en Sodoma. Su corazón está en el mundo. La mujer de Lot dijo, ay, no puedo dejar de ver a Sodoma. Ahí nomás se quedó. Hermano, espiritualmente hay personas así, que no se mueven, no oran, no leen la Biblia, no sienten a Dios, están todos distraídos de la mente, están llenos los pensamientos de las cosas de la tierra, no hay espacio para las cosas de Dios. Hay personas, hermano, en esta condición, convertidos en estatua de sal espiritualmente, no avanzan, están fríos, amén, no perciben nada de Dios, están ahí paralizados. Hermano, analicemos nosotros cómo estamos viviendo delante de Dios. El punto número 6, miren lo que dice. Comenzamos a tratar las cosas eternas como que si fueran temporales y las temporales como que si fueran eternas. ¿Usted sabía que hay gente? Para el trabajo le dan importancia, tengo que estar a las 6 ahí, pero ya es la hora de orar. Después oro. Estás tratando lo terrenal como que si fuera eterno. Esta es una señal de que estás insensible, que estás perdiendo la sensibilidad a lo espiritual, a lo eterno, que supuestamente tú y yo amamos. Por eso, mire, esta es una de las señales bien fuertes. Porque hay personas que lo terrenal lo tratan como que fuera eterno, lo ponen en primer lugar. Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y están tan enfocados en lo terrenal y lo espiritual. No, después oro. Mañana leo la Biblia. Después voy a la iglesia. Después. Y sin darte cuenta, estás tratando lo eterno como terrenal. Y lo terrenal como que si fuera eterno. Estas son señales de que una persona, hermano, ha perdido la sensibilidad. Ya no siente, los sentidos no le funcionan, no capta, no tiene no le trabaja como cuando un reloj, la pila se le agota, ni para acá ni para allá. Así hay personas que han perdido la sensibilidad y no tienen la capacidad de percibir, de sentir que se han alejado de Dios, de sentir que ya no son los mismos, que vivimos de apariencias. Pero que si Dios nos examinara y nos dijera la condición, hermano, nos daríamos cuenta de la condición que estamos viviendo. Analicemos cómo nosotros estamos viviendo. El punto número 7, nuestro corazón se endurece. Hermano, a mí la sensibilidad espiritual, ser insensible a Dios me da miedo, porque tu corazón se endurece. Ya no te funciona para un arrepentimiento del pecado que probablemente puedas estar cometiendo. Eso es peligroso. Que una persona ya no le funcione, amén, porque ya no es sensible. Cuando quiere arrepentirse ya le da igual. Porque le voy a decir algo, hay personas en la Biblia como Elí, que cayeron en una condición sierva, que Dios le habló a través de un profeta, luego a través de Samuel, y él dijo, Jehová haga lo que bien le parezca. Hermano, y lo que los profetas le dijeron no era cosa buena, le dijeron viene juicio para tu casa, para tu familia. ¿Y sabe qué dijo Elí? Jehová haga lo que bien le parezca. Hermano, hay gente, hermano, que están tan insensibles que ni para aquí ni para allá. Hay personas que se han determinado ya no cambiar, como Elí ya le daba igual. Viene juicio, Jehová haga como bien le parezca. Tus hijos van a morir porque no les has tratado, me da igual. Hermano, ¿hasta qué condición podemos caer nosotros? ¿Sabe qué Dios le dijo a Jeremías? Porque Dios a Israel por la desobediencia lo castigaba. Pero sabe, una de las cosas que dice la Biblia en Jeremías capítulo 5, Dios dice a través de Jeremías, este es un pueblo que está loco, le dice, porque lo he castigado y no aceptó la corrección. Los he reprendido y no se han vuelto a mí. Dios dice, este pueblo perdió la memoria. Hermano, Dios se quedó sorprendido que Israel, Dios lo castigaba, lo corregía para que se volviera a él. Llegaba un momento, sierva, donde ni el castigo le funcionaba. Hermano, hay personas que pueden estar en la peor condición y es Dios hablándote para que te vuelvas, pero hay personas que ya no reaccionan, ni por la buena, ni por la mala, ni estando en una camilla, ni teniendo la peor enfermedad, ya no recapacitan. Hermano, eso es triste. A mí me da tristeza llegar en una condición como esa, que ya no tengas ese sentir de volverte a Dios. Por eso fue que el hombre cuando pecó, lo primero que Adán perdió fue la sensibilidad.
Usted analiza que cuando Dios le dice, amén, ¿qué has hecho? ¿Qué fue lo que dijo Adán? La mujer que tú me diste. Luego a Eva, y tú, no, pues la serpiente. ¿Sabe qué es lo que yo veo ahí? No hubo arrepentimiento. Adán y Eva no se arrepintieron. ¿Sabía usted eso? Sino que culparon al otro, y el otro al otro, y el otro al otro. ¿Por qué usted cree que Adán no se arrepintió? Porque ya se había perdido la sensibilidad. El corazón se endureció. Y cuando el corazón se endurece, ya no accedes a arrepentirte. Porque piensas que estás bien aún estando mal. Porque el mismo pecado te ha engañado, te ha cauterizado la mente, pensando que vas para el cielo y la realidad es que vas para el infierno. Por eso es que Adán no se arrepiente. Porque ya había entrado la dureza. Cuando entró el pecado, el corazón se volvió de piedra. Un corazón duro. Un corazón que ya no recapacitaba, ya no reaccionaba. Y luego vemos a Caín cuando mata a su hermano Abel. Caín no se arrepintió. Dios le dijo, después de que Caín mató a su hermano por envidia, por la mejor ofrenda que Abel ofreció a Dios, después dice la Biblia que Caín le dijo a Abel, vamos al campo, y allá lo mató. Y Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Sabe cuál fue la forma que Caín le respondió? ¿Acaso soy yo guardia de mi hermano? No se arrepintió. ¿Por qué? Porque ya el pecado endurece el corazón, y la dureza de corazón te vuelve insensible, y la insensibilidad no te lleva al arrepentimiento porque está duro. Eso es peligroso. Luego vemos cuando los hombres se comienzan a multiplicar. En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que los pensamientos del corazón era de continuamente al mal, a pecar contra Dios. Se había perdido la sensibilidad. Mire, en los días de Noé lo que más se perdió fue la sensibilidad. La gente no le dolía pecar. La gente no le dolía ir en contra de los mandatos de Dios. Dice la Biblia que se corrompieron. Dios le dijo a Noé, voy a destruir la tierra con agua, porque la tierra está corrompida por el pecado del hombre. Había perdido la sensibilidad del hombre. Dice la Biblia, el apóstol Pedro, que Noé era pregonero de justicia. Alguien que pregona es alguien que predica una noticia, que predica un mensaje, pero ellos no recapacitaron. ¿Por qué? Porque su corazón estaba insensible. En su mente no estaba Dios. En su mente moraba la maldad. Continuamente, dice la Biblia, sus pensamientos era hacer lo malo, era pecar contra Dios. No había dolor por el pecado. En la iglesia, mi amado hermano, se ha perdido el dolor cuando tú pecas. ¿Cuándo te ha dolido en tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que pecamos y oraste, Señor, me dolió haberte fallado, me dolió haber pecado? Si no te está pasando esto, hay un peligro. Has perdido la sensibilidad espiritual a la palabra de Dios. Hermano, esto es serio, hermano. Esto es muy serio. Porque aquí estamos peleando por una vida eterna. Aquí no estamos luchando como por un dulce o por un chicle que usted se le echa a la boca y a los 5 minutos ya no hay nada. Aquí estamos luchando por una vida eterna. Una vida que no tiene principio ni fin. Eso es lo que tú y yo estamos luchando. Pero ¿sabe por qué mucho desvalorizamos esto? Porque no hemos entendido el valor de lo que Cristo hizo por nosotros. Hermano, ¿y sabe qué hizo Dios con los diluvianos? Los destruyó. Porque no había remedio, el único remedio era el juicio. ¿Por qué? Porque el hombre endureció el corazón. Y dice la Biblia que lo único que se salvaron fue Noé y su familia. Ahora usted ve la otra insensibilidad del pueblo de Israel. 430 años esclavos en Egipto. Dios se le aparece a Moisés en una zarza. Éxodo capítulo 3 lo envía. Moisés, amén, por mandato de Dios, hace grandes señales, grandes milagros entre el pueblo. Lo saca Dios con mano poderosa. En el desierto el mar se abrió. Amén, caía maná del cielo. Una peña brotaba agua. Miraban la gloria de Dios. Caía maná del cielo, mi amado hermano. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Se comenzó a dejar que su corazón se endureciera. Y ese es el peligro de nosotros. Podemos comenzar como Israel cuando fue libertado de Egipto, que Egipto simbólicamente representa el mundo. La esclavitud representa el pecado del mundo. Y al igual que nosotros, mire hermano, cuando usted mira Israel saliendo de Egipto, es un reflejo de nosotros saliendo del mundo. Cuando mira Israel saliendo de Egipto, la tierra prometida, es un reflejo hoy, es una sombra hoy. Nosotros saliendo del mundo, rumbo al reino de los cielos. Cuando ve a Israel murmurando, es un reflejo de nosotros en este caminar. Cuando ve a un Israel que su corazón se endurece, le da la espalda a Dios, es un reflejo de hoy de nosotros que le hemos dado la espalda a Dios. Nuestro corazón se ha endurecido y se nos ha olvidado de lo que Dios ha ido haciendo. Dios, mi amado hermano, este pueblo lo comenzó a hablar por medio de profetas.
Lea usted Jeremías capítulo 2. Dios le dice a Jeremías en el capítulo 5, dile a Israel, qué mal hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, se fueron y se apartaron y se hicieron vanos, se fueron tras la vanidad. Dios le dice al profeta, dile, ¿sabe por qué? Porque en Jeremías capítulo 18, versículo 12, ellos decían, Jeremías les dijo en el 11, vuélvanse a Jehová, mejoren sus caminos. ¿Qué decía Israel? Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Sabe cuál fue el problema de Israel? Que no solamente se alejó de Dios, Israel perdió la sensibilidad para volver a sentir el arrepentimiento y volver a humillarse. Por eso que Jeremías dice, párense en los caminos. Jeremías 6:16 le dice, miren por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Van a hallar descanso, pero ellos decían, no andaremos. Dios dice, le pongo atalayas para que toquen la trompeta, pero ellos dijeron, no escucharemos. Hermano, el peligro más grande de una persona es cuando pierde la sensibilidad espiritual. ¿Sabe cuál fue el peligro más grande de Israel? Perdió la sensibilidad y ya no podía volverse a Dios. Porque para usted volverse a Dios genuinamente tiene que haber un arrepentimiento. Pero lo que lo lleva al arrepentimiento es cuando usted es sensible a lo que está escuchando. Así que Israel no podía. ¿Por qué? Porque su corazón estaba insensible, estaba duro. Y Dios le dice a Jeremías, dile a Israel, qué mal hallaron en mí que se alejaron. Pregúntate, qué mal, hermano, iglesia, te ha hecho Dios para que te alejes de Dios. Qué mal te ha hecho Dios para que ya no leas la Biblia como la leía antes. ¿Qué mal te ha hecho Dios para que yo no ores como orabas antes? ¿Cuál fue el mal que te hizo Dios para que ya no lo ames como lo amabas antes? Pregúntate, ¿qué mal te ha hecho Dios? Dios no hay explicación. Y le dice a Jeremías, pregúntale a este pueblo, ¿qué mal hallaron en mí? Yo quiero saber dónde está el mal. ¿Dónde está el mal que yo les hice para que ellos se alejen? O sea, Dios buscando motivo, ¿no? Pero Dios no le había hecho nada malo. Pero Dios a Jeremías le dice, Jeremías, pregúntale. Iglesia, resaltando la santidad, ¿qué mal te ha hecho Dios para que ya no lo ames como antes? ¿Qué mal te ha hecho Dios para que ya no leas la Biblia como leía antes? O sea, Dios buscando una explicación a través del profeta le dice, pregúntale, yo quiero que ellos me digan, ¿dónde está el mal? ¿Cuál fue el motivo que los llevó a apartarse de mí? A que amaran más a los dioses paganos, al mundo, más que a mí. En el capítulo 2, versículo 13, Dios dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, dice, hicieron cisternas rotas que no retienen agua. Israel dejó la fuente de gozo, dejó la fuente de paz y se fueron tras cisternas que no aprovechaban. Se fueron tras la vanidad. Y dice la Biblia que Israel dejó la fuente de agua viva. Hay personas que han dejado la fuente. La fuente de paz que los está alimentando ya no es Cristo, es el mundo. La fuente que los alimenta es el sistema del mundo. Ya Dios ya no te alimenta el alma. Te pregunto, ¿qué está alimentando tu alma? Los dioses paganos que alimentaban a Israel. Está alimentando el Dios de este siglo a través de este sistema. ¿Qué alimenta tu alma? Por eso Cristo dijo en San Juan capítulo 15, versículo 6, dijo, porque separado de mí nada podéis hacer. Y él dice, permanezcan en mí. Como las ramas de un árbol no pueden estar vivas si no permanecen conectadas al árbol. Él dijo, también ustedes como discípulos no van a tener vida si no están conectados conmigo. Le voy a decir algo. Hoy en este tiempo no nos estamos alimentando de Cristo, son pocos. Usted sabe lo que pasa en una rama, que mientras la rama de un árbol esté conectada al árbol, esa rama está verde, no por su fuerza, sino porque hay alguien que le transmite esa vida. Cuando usted mira una rama creciendo, no lo está haciendo por su fuerza, alguien le está dando ese crecimiento. Cuando usted mira una rama, un árbol dando fruto, no lo está haciendo por su propia fuerza. Alguien lo está produciendo detrás de ella que lo está haciendo. Hermano, es imposible que nosotros como cristianos demos frutos del Espíritu, demos frutos de arrepentimiento si no estamos conectados a Cristo. Y Dios nos llama a permanecer en Él. Dios quiere que permanezcamos en Él, así como la rama de un árbol permanece en el árbol. ¿Sabes qué pasa? Cuando la rama del árbol pasa conectada al árbol, la rama se alimenta del árbol.
se alimenta de todos los ingredientes y nutrientes que le da el árbol. Aliméntate de Cristo. Así como la rama se alimenta del árbol, alimenta tu alma de Cristo. Alimenta tu alma de la paz de Cristo. Alimenta tu alma del gozo de Cristo. Alimenta tu alma del poder del Espíritu Santo de Cristo. Aliméntate de Cristo. Nútrete de Cristo. Gloria a Dios. Pero necesitamos permanecer. Necesitamos, amado hermano, recuperar esta sensibilidad que hemos perdido. Israel había perdido. Israel, el problema más grande era que ya no reaccionaba. ¿Saben qué dice la Biblia? En Isaías capítulo 1, versículo 2 dice: cría hijos, dice Dios, y los engrandecí. Dice: pero ellos se rebelaron contra mí, dice. ¿Sabe cuándo ellos se rebelaron? Cuando ya estaban fuera de Egipto. En Egipto ya estaban clamando: Señor, manda a Moisés. Señor, manda un libertador. Pero ya cuando Dios lo tiene en la tierra prometida, como ya se sentían fuertes, ya se sentían que podían por ellos mismos, dice la Biblia, se rebelaron contra Dios. Es que le voy a decir algo. Cuando una persona pierde la sensibilidad espiritual, ¿sabe qué es lo que pasa? Pierde la memoria. Por eso una de las señales que una persona está insensible es que es muy distraída. Las cosas de Dios cuesta que las entienda. Se le olvida todo. Pregúntale un versículo de la Biblia: ay, se me olvidó. Estás insensible. Todo se le olvida. Porque los primeros síntomas cuando una persona pierde la sensibilidad espiritual es que hasta la memoria pierde. Como Israel. En el capítulo 2, versículo 3, Dios dice: el buey conoce a su dueño. Dios dice: el asno conoce el pesebre donde se le da comida. Pero dice: pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Había perdido la memoria. Hermano, hay gente que ha perdido la memoria. ¿Por qué? Hay gente que piensa que están bien y están mal. Pérdida de memoria. Por eso Dios le dice a Isaías: el buey, un animal que no tiene uso de razón como nosotros, dice que conocía al sierva cuál era el dueño. Si José era el dueño, no lo miraba, dijo: no, aquel no es el dueño, es este. Pero Dios dice: Israel, mi pueblo, dice Dios, a mí no me conoce. Hermano, qué bajo podemos caer como Israel, que un animal que no tiene uso de razón como nosotros podía reconocer más a su dueño que nosotros mismos a Dios. Qué bajo podemos caer como Israel, de perder tanto la memoria, que lo primero que este pueblo se hizo cuando salió de Egipto, en Éxodo capítulo 32, dice la Biblia, un becerro de oro. Dice la Biblia que cuando Moisés subió al monte a estar con Dios, dice la Biblia que le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés no sabemos qué le pasó. Dice la Biblia que Moisés estuvo allá con Dios 40 días. Hicieron un becerro de oro. Y dice la Biblia que lo adoraron y le dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Habían perdido en la memoria, habían perdido la sensibilidad espiritual. Si usted lee Jeremías capítulo 2 en adelante, dice la Biblia que a un leño le decían: tú eres mi padre, y a una piedra le decían: tú me engendraste. Por eso Dios, airado, en el libro de Deuteronomio 32:6, Dios le dice: ve, pueblo loco, le dice Dios, ignorante, así le pagas a Jehová. ¿Cómo? Adorando un becerro, dándole la espalda al que te sacó de Egipto, dándole la espalda al que te sustentó con maná, el que te libertó del pecado, el que te libertó del poder de las tinieblas. Así le pagas a Dios, dándole la espalda a tu creador. Hermano, Israel cayó muy bajo. A mí me da temor caer como Israel, porque Israel ya no se detenía. ¿Y sabe qué le decía a Jeremías? No andaremos, no escucharemos. Hasta el punto que dice la Biblia en Malaquías que a Dios le llevaban cualquier tipo de ofrenda. Es que mire, el que pierde la sensibilidad, cualquier cosa piensa que a Dios le agrada. Vive como quiera, como él piensa, y él dice que está agradando a Dios. Y ese es el problema. Una persona que ha perdido la sensibilidad espiritual vive a la manera de él, pensando que a como él vive está agradando a Dios. Él piensa que va para el cielo porque viene a la iglesia, porque anda la corbata de cristiano, el saco de cristiano, pero el corazón está en el mundo. Ese es el problema de la iglesia, que la apariencia de cristiano la tenemos, pero nuestro corazón no es cristiano. Nuestro corazón está en Egipto. Ese fue el problema de Israel. Israel ya Dios lo había sacado de Egipto, pero Egipto estaba en su mente, estaba en su corazón. Lo primero que sacaron cuando salieron de Egipto fue lo que había en Egipto en su mente.
Israel ya Dios lo había sacado de Egipto. Pero en la mente de ellos pensaban como Egipto. Ay, me recuerdo de los ajos, me recuerdo de los melones, aquellos melones ricos, me recuerdo aquella olla de carne. Estaban recordándose de Egipto. Habían deseos, pero no por Dios, deseos de Egipto. Si hay personas, tenemos deseos, pero no son espirituales, son deseos mundanos, deseos de la carne, deseos, gloria a Dios, por el pecado. Pero Egipto todavía no ha salido de nuestro corazón, aleluya. ¿Cómo usted puede ver que Egipto no había salido del mundo? Lo primero que hicieron en Éxodo capítulo 32 fue un becerro de oro. ¿Dónde lo habían aprendido? En Egipto. Ahí lo aprendieron en Egipto. Por eso es que ellos sacaron fuera de Egipto lo que había en ellos que habían aprendido en Egipto. Así hay personas que estamos en la iglesia, pero nuestro corazón no ha sido transformado. Nuestro corazón, hay mucha apariencia, pero poca transformación en el corazón de cada uno de nosotros. Hermanos, si hay algo que Dios quiere transformar es nuestro corazón. Porque Jesucristo dijo, amén, que en el corazón están los adulterios, la mentira, el engaño, la lascivia. En el corazón está todas estas cosas. Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice, engañoso y perverso es el corazón. Más que todas las cosas, Dios dice, ¿quién lo conoce? Dios dice, yo Jehová, que descubrí la mente y el corazón para dar a cada quien según el fruto de sus obras. Dios es el que conoce el corazón. Hermano, por eso no podemos vivir de apariencia. ¿Sabe qué hizo Aarón después de que hicieron el becerro? Si usted lee detenidamente Éxodo capítulo 32, dice la Biblia que quisieron parafrasear las cosas. Dice la Biblia que Aarón, edificó un altar, dice, cerca del becerro. ¿Y sabe qué dijo Aarón? Mañana será culto a Jehová. Pero no era eso. Ellos estaban adorando lo que estaba allá, el becerro. Habían tratado de espiritualizar las cosas para pensar que el culto no iba, amén, al becerro, cuando la realidad era que iba al becerro. Entonces vino Aarón, aquí hizo el becerro, digamos, este es el becerro y este es el altar. Pero ellos están parafaseando, están espiritualizando que van a adorar a él, pero están adorando esto. Así hay personas que vienen a la iglesia, que están tratando de espiritualizar la apariencia, la Biblia de cristiano, la corbata de cristiano, espiritualizando las cosas. Alabas a Dios, estás espiritualizando las cosas, pero tu corazón no está en lo que tú demuestras que eres. Tu corazón está en el becerro. Tu corazón está en el becerro de oro. Ese becerro es el deseo de la carne, el deseo del mundo, la hambre por pecar. Gloria a Dios. Hermano, mire, el enemigo suyo más grande es su carne, es nuestra carne. Mire, el hombre viejo que está dentro, ese no se muere ni con el bautismo del Espíritu Santo, ni con el bautismo en agua, ese no se muere. Todos los días tú tienes que matar a ese viejo hombre. Pablo dijo, todos los días muero a mí mismo, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre tienes que batallar todos los días con él. Y de la única forma que tú puedes mantener, amén, controlado ese viejo hombre es por medio de una relación con Dios y del Espíritu Santo y de su palabra. Ese viejo hombre no muere. Hay personas que se confían. Acepté a Cristo, yo soy cristiano, y se confía. No, hay un hombre viejo ahí que todos los días tienes que batallar, porque ese viejo hombre no muere. Él ahí está. Dios te puede llenar con el Espíritu Santo. Puedes ayunar 7 horas. Puedes salir de 40 días de ayuno. Si dejas de orar 2 o 3 días, ahí tú otra vez vivo. Es que ese viejo hombre, esta es una guerra, amado hermano, con el diablo, con la carne, con el mundo, con el sistema de este mundo, amado hermano. Esta es una guerra. Por eso Pablo dice que tengamos cuidado de las corrientes de este mundo. Este mundo es una corriente. El sistema te va a tratar de atrapar la mente, cauterizar la mente, te va a llevar. Hermano, estamos en un tiempo tan peligroso que la iglesia tiene que recapacitar, hermano. Tiene que recapacitar la iglesia. Volver nuevamente a decirle, Señor, yo quiero otra vez ser sensible a tu presencia. Mire lo que dice Isaías, lo que dice Mateo 13:15, en la traducción Las Américas dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Mire lo que dice Dios, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, con dificultad oyen. Wow. Eso a mí me puso a pensar. Hay personas que vienen a la iglesia, hermano, están tan distraídas en su mente que a veces estamos sentados en la iglesia y nos es difícil estar así, porque en nuestra mente hay una guerra, porque el sistema de este mundo
te tiene tan distraída tu mente que tu mente no se puede concentrar, aquietar, a lo menos cuando estás escuchando la palabra. Es terrible, amado hermano. Hay una terrible distracción que está atacando a la iglesia. Los cristianos son dos: el entretenimiento y la distracción. Hermano, es terrible. Si no nos guardamos del sistema de la distracción, del entretenimiento que se está viviendo, hermano, vamos a terminar como el valle de los huesos secos. A veces invertimos tiempo en algo que aparentemente no es pecado, pero te roban el tiempo de estar con Dios. De pronto mirar noticias no es pecado, pero si te pegas 5, 3 horas, 8 horas, se te fue el tiempo de orar y cuando menos acuerdes te va secando. De pronto no es pecado, pero te está robando el tiempo de estar con Dios. Y tú no puedes tener vida si no pasas tiempo con Dios. Entonces te vas secando y te vas alejando de Dios. Entonces mira lo que pasa cuando Cristo vino con los fariseos. Dice, porque el corazón de este pueblo, dice, se ha hecho insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. Dice, han cerrado, no sea que se conviertan, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Dios estaba hablando qué hubiera pasado con este pueblo si hubieran sido sensibles. Dios dice, ve, yo los sanaría. Si fueran sensibles, yo los sano. Si fueran sensibles, yo los transformo. Pero Dios dice, hay un obstáculo, son insensibles. Hermano, ese es uno de los obstáculos grandes en la iglesia. Dios quiere transformar tu vida, tu casa, tu familia, tu carácter. Dios quiere transformar aquellas áreas que tú no puedes cambiar. Pero Dios dice, como eres insensible, yo no puedo transformarte. Yo no puedo sanarte. En otras palabras, Israel necesitaba sanidad espiritual. Necesitaba que Dios los perdonara. Pero Dios dice, es que el corazón de este pueblo es insensible. Dios dice, de lo contrario, si ellos escucharan con los oídos y miraran con los ojos y entendieran con el corazón, ¿sabe qué Dios dice? Yo los sanaría. En otras palabras, la insensibilidad es un obstáculo a que Dios no obre y te transforme en tu vida. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo que este pueblo, dice, se ha vuelto insensible. Este pueblo, mi amado hermano, ya no atendía la palabra de Dios, y Dios aquí lo está hablando. Por eso debemos de analizar, Señor, yo no quiero ser insensible a Dios. Yo quiero que tu palabra vuelva a hacer efecto en mi vida. Yo quiero que cuando vuelva a leer tu palabra, yo quiero llorar en tu presencia. Que cuando leamos la palabra, lágrimas vayan saliendo de tus ojos. Mire, hermano, mire, esto lo voy a contar para la gloria de Dios. Hace poco, cuando Dios me daba este mensaje, yo le decía, Señor, yo no quiero ser insensible a tu palabra. Y mientras comenzaba a leer ese versículo, comenzaban a salir lágrimas de mis ojos. Dios me enseñaba, hay mucha gente que lee la Biblia y la Biblia no le hace efecto en el corazón porque están insensibles. Su corazón está duro. Leen la Biblia como un periódico, como una rutina, pero no ven como un libro que transforma. Una palabra que tiene poder, una palabra que te cambia, una palabra que te fortalece, hermano. Y mientras yo iba leyendo Segunda de Reyes, capítulo 22, cuando aquel rey, el profeta Josías, cuando hayan el libro de la ley, yo sé que ustedes han leído historia, dice la Biblia que rasgó su vestido y comenzó a llorar. Yo le decía, Señor, yo quiero ser como este rey. Dame un corazón sensible que cuando yo lea la Biblia yo llore, que lágrimas salgan de mis ojos. Hermano, eso se ha perdido de muchos cristianos. Mire, esto que le estoy hablando, esto se ha perdido en muchos cristianos. Hay cristianos que ya no les hace efecto la palabra, que la palabra de Dios ya no produce nada en ellos. No hay un cambio. Y cuando tú analizas este rey Josías, dice la Biblia que el libro de la ley lo habían perdido. Estaban viviendo sin ley. Dice que el sacerdote allá lo halló en el templo. Hasta el sacerdote ya no leía la palabra. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando aquel le leyó el libro al rey, dice que el rey rasgó su vestido y comenzó a llorar. Hermano, seamos sensibles a Dios. ¿Cuándo se van a volver a derramar lágrimas? Cuando tú escuches la palabra. Cuando tu corazón va a ser quebrantado, conmovido por el poder de la palabra de Dios, que no es palabra de hombre. Cuando tu corazón se va a volver a quebrantar ante Dios. Dice que este rey lloró. ¿Lloró por qué? Porque era sensible. Hermano, eso se ha perdido. Hoy la gente en este tiempo ya no llora. Porque vivimos en los últimos tiempos donde hay algo que se ha metido, la indiferencia en la iglesia, porque el corazón se ha endurecido. Hermano, los tiempos que estamos viviendo son tan difíciles. Estamos en los tiempos que Cristo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor se ha enfriado. Insensibilidad. Cuando el amor se enfría es porque hay insensibilidad.
Entonces Cristo dijo, por haberse multiplicado la maldad, Mateo 24 dijo, el amor se va a enfriar de muchos. Dijo, muchos tropezarán, muchos retrocederán, muchos caerán, mucho engaño, mucha maldad por causa de la insensibilidad espiritual. Me da igual hacerle daño al otro, me da igual mentirle al otro. Hermano, eso se ha perdido en nosotros. Hemos perdido esta sensibilidad espiritual. Volvamos nuevamente, amado hermano, a recuperar esta sensibilidad espiritual. El punto número 8, ya casi voy terminando. Resistimos al Espíritu Santo. Y esto a mí me puso a pensar. ¿Sabe cuál fue el peor error de los fariseos? Resistieron al Espíritu Santo. ¿Y usted sabe el único que cambia? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el único que te santifica y que te va a dar un cuerpo glorificado? El Espíritu Santo. De hecho, ¿quién fue el que resucitó a Cristo de entre los muertos? El Espíritu Santo. ¿Quién es que va a abrir la tumba de los muertos cuando Cristo venga? Si nosotros morimos y Cristo no ha venido, el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que hace la obra en la iglesia, dice que los fariseos lo resistieron. ¿Sabe por qué? Porque tenían duro el corazón por causa de la insensibilidad espiritual. Mire lo que sigue diciendo. Lo que sigue diciendo Hechos capítulo 7, 51. Esteban dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. El problema de los fariseos era que cuando entró la insensibilidad resistieron al Espíritu Santo. Y Esteban, por eso es que Esteban lo apedrearon. Y Esteban ahí les dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son insensibles. Hermano, hay gente que viene a la iglesia y tiene dificultades para sentir a Dios. Dificultades para concentrarse en el mensaje. Hay personas, hermano, que batallan mucho. Cuesta percibir la presencia de Dios. Y eso lo perdieron los fariseos. Por eso en Lucas capítulo 5, versículo 17 dice que cuando llevaron a aquel paralítico cargado por 4, dice que Cristo estaba enseñando. Estaban los fariseos, los maestros de la ley, habían venido para escucharlo. Y dice la Biblia que el poder del Señor estaba sobre él para sanar. Pero ¿sabe qué pasó? Ahí estaban los fariseos criticando, murmurando, diciéndome, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que va a levantar este paralítico? Dice la Biblia, el poder de Dios estaba sobre Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasó? Ellos resistían y no sentían nada. Hermano, a mí me da tristeza y nos debería de preocupar que Dios te esté hablando y se esté moviendo y tú no lo sientas. Dice la Biblia, Lucas capítulo 5, versículo 17 en adelante, que el poder del Señor estaba sobre Cristo, porque Él dijo, el Espíritu de mí está sobre mí, me ha ungido. Pero ¿sabe qué pasó? Los fariseos, en vez de sentir a Dios, lo que hacían era criticar, resistir. Hermano, a mí me da temor no sentir a Dios, no porque Dios no quiera que yo lo sienta, sino porque soy insensible y lo resisto. A mí me da temor que Dios se esté moviendo en un lugar y que tú no lo sientas. Que Dios te esté hablando y seas indiferente y que le dé la espalda a Dios. A mí me da miedo. Porque los fariseos se perdieron. Cristo le dijo a los discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermano, a mí me da temor que yo no sienta a Dios, no porque Dios no quiere, sino porque yo soy indiferente. Soy insensible y lo resisto y me da igual. Soy indiferente a las cosas de Dios. Eso le pasó a los fariseos. El poder de Dios se movía, ellos no sentían nada. Qué triste es que Dios se esté moviendo y tú no lo sientas. No porque Dios no quiera, sino porque te has propuesto a ser insensible a Dios. Sino porque tú dices, no, yo no quiero nada con Dios. Eso le pasó a los fariseos. El punto número, gloria sea al Señor. El punto número 9, la palabra de Dios no hace efecto en el corazón. Eso le pasó a Israel. Por más que Dios le habló a través de Jeremías, el pueblo dijo, no andaremos. Eso le pasó a los fariseos. Por más que Dios les habló, no quisieron arrepentirse. Hermano, qué peligro es cuando la insensibilidad espiritual llega a su vida. Su corazón se endurece. Y lo más terrible es que usted está engañado. Piensa que está bien en la vida que lleva y está mal. Usted piensa que va para el cielo. Y cuando es que va para el infierno, hermano, recapacitemos. Este es un mensaje, hermano, para que... Es que mire, el pecado es tan fuerte que el diablo no solamente te lleva al pecado, sino que el diablo tiene la persuasión y la capacidad de hacerte entender que estás bien cuando estás mal. Ese es el peor engaño. El peor engaño que el diablo te pone es hacerte pensar que estás bien
cuando tú sabes que estás mal. Porque hay personas, mi amado hermano, que como Saúl se adaptaron al pecado, no se arrepintieron, y a Saúl no le dolía pecar. Y hay personas que se han adaptado al pecado. El pecado ya lo tienen como una práctica todos los días, como beber agua, y no te duele nada. Ofendes a Dios y te da igual. No oras, te da igual. No lees la Biblia, te da igual. Ah, pero vas para el cielo. Pero vamos para el cielo. Yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús. Yo lo quiero. Yo voy a la iglesia. Hermano, este es el problema. Que el rey Saúl también le llegó un momento donde pecaba y pecaba y le daba igual. Y así hay muchas personas que el pecado nos hemos adaptado al pecado. Todos pecamos. ¿Sabe dónde está el problema? Cuando tú te adaptas al pecado y lo tienes como un estilo de vida, donde lo hago hoy y ya no sientes dolor. Si tú no sientes dolor cuando pecas y no sientes nada, hermano, hay un peligro. Hay un peligro. Si tú pecas y no te duele pecar, estás insensible, hermano. Preocúpate. A mí me debería de preocupar que yo le falle a Dios, viva como quiera y no sienta nada. Hermano, eso es terrible. Vivir pecando y sentir que no te duele nada. ¿Sabe qué es lo que está pasando con muchas personas? Ya casi estoy terminando. Es que muchas personas están viviendo en una condición de pecado lejos de Dios y ellos mismos no son conscientes de la realidad que están viviendo. ¿Usted sabe que eso le pasó a Sansón? Cuando tú lees Jueces capítulo 6, dice la Biblia que él dijo, esta vez me voy a escapar. Dijo, ya le habían cortado el pelo. ¿Sabe qué fue lo que él dijo? Que cortándole el cabello, él dijo, ve, voy a escapar como las otras veces, pero eso es muy triste. Dice, y él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Sabe qué es lo más triste de Sansón? Que ya Dios no estando con él y él no estaba consciente. Hay personas que están mal y no están conscientes de que están mal. Y ese es un peligro. Porque Sansón ya no estaba con él y para la mente de él, Dios seguía estando con él y ya Dios no estaba. No estar consciente de la realidad que vives como cristiano es un peligro. Porque Sansón dijo, esta vez, dice la Biblia que ya Dalila lo había dormido y le había cortado el cabello. Dijo, esta vez voy a salir, dijo. Y él pensaba que iba a correr, pero dice la Biblia, él no sabía que ya Jehová ya no estaba. Pero aunque Dios no estaba, él no era consciente de su realidad, que ya Dios no estaba. Ya Dios lo había abandonado. Hay personas que están viviendo la vida que viven. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que no están conscientes. Piensan que están bien y estando mal. Piensan que van para el cielo y van para el infierno y estando mal. Hermano, qué triste es estar engañado pensando que estás bien y no estar consciente de que estás mal. Sansón perdió la sensibilidad. Él dijo, esta vez voy a escapar, dijo. ¿Sabe cuándo fue que él entendió que Dios no estaba? Cuando lo quiso hacer así y el filisteo lo agarró. ¿Por dónde vas? Aquí, olvídate, aquí te voy a agarrar. Oh, dijo, que ya Dios no está conmigo, sí. ¿Sabe hasta cuándo hay personas que se van a dar cuenta que Dios no estaba con ellos? Hasta cuando se queden.